Reciban un cordial saludo, estimadas autoridades, estudiantes, profesionales, docentes y público en general. Continuamos con las conferencias. El conocimiento no se detiene, doctor Roberto, científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en colaboración con el grupo de investigación ScienceLab. Cada noche, cada lunes, realmente es una fiesta académica en la cual podemos compartir con amigos, con colegas, gente que tiene mucha experiencia y también gente que viene acá a aprender de todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todos esos años de vida y de proyectos importantes. Y hoy es uno de estos días. Tenemos el honor de contar en una segunda ocasión con el profesor Tomás. Sin embargo, como primer punto, voy a dar paso a palabras por parte de... Muy buenas noches. Como que la señal le siento que se está medio entrecortada. Algo no le noto, algo pasa. Bueno, estimados amigos que lunes a lunes nos reunimos aquí para compartir con grandes profesionales. Hoy tenemos nuevamente entre nosotros al doctor Tomás Gendelman, que nos va a dar unas charlas más. Las conferencias de él son bastante prácticas y es un hombre de mucha experiencia, muchísima experiencia, que ha trabajado en problemas de ingeniería bastante complejos. Entonces, vamos a sacar el máximo provecho de esta conferencia. Yo agradezco a la bondad del doctor Tomás Gendelman por haber aceptado dictar esta conferencia y realmente nos sentimos muy orgullosos de su participación. Muchas gracias. Bueno, espero me estén escuchando. Concuerdo, doctor Ayar, con sus palabras. Hoy tenemos acá el honor de contar con el profesor Tomás Gendelman y a continuación voy a leer un breve resumen de la hoja de vida que me ha enviado. Es ingeniero civil de la Universidad de Chile, tiene una maestría en ciencias de la Universidad de California en Berkeley, doctor honoris causa de la Universidad de La Serena y profesor de la Universidad de Chile desde el año 1967 a 2011. Presidente del Instituto de Ingenieros de Chile 2012-2013, miembro de número de la Academia de Ingeniería de Chile, vitalicio desde 2011, socio y presidente de IEC Ingeniería S.A. desde 1967. Además, cuenta con una gran experiencia en proyectos y en consultorías y en oficinas de ingeniería, entre las cuales podemos destacar que ha participado como ingeniero civil del año 1965 a 1966 en T.Y. Lin, en Los Ángeles, Estados Unidos. De 1966 a 1976, profesor investigador del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, y de 1966 a la fecha es socio y presidente de IEC Ingeniería S.A. Tiene múltiples trabajos profesionales de gran importancia y podemos destacar análisis estructural y sísmico de edificios de altura que representan aproximadamente 90 millones de metros cuadrados construidos desde 1967 a la fecha. Análisis y revisión de proyectos industriales, portuarios y viales, en especial puentes carreteros, tradicionales, atirantados y colgantes. Tiene múltiples premios y distinciones también, de los cuales voy a nombrar un par de ellos. Por ejemplo, el Premio Nacional del Colegio de Ingenieros de Chile 2015, Medalla de Oro 2009 del Instituto de Ingenieros de Chile, doctor honoris causa de la Universidad de La Serena, noviembre de 2008, y Premio del Centro de Estudiantes Universidad de Chile 1999, Premio a la Excelencia en su labor docente. Tiene 79 trabajos científicos publicados, 72 columnas en revistas de ingenieros del Colegio de Ingenieros de Chile, 7 libros como autor o autor. Estimado profesor Tomás Gendelman, otorgamos la palabra para su conferencia. Muchas gracias, Brian. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras iniciales. Nos une una larga amistad y sabemos muy bien los puntos que cada uno de nosotros calzamos. Espero poder llegar a la altura de tu conferencia del lunes pasado.
Esta conferencia revisa una buena cantidad de casos que normalmente requieren software muy sofisticado para ser resueltos y que a través de modelos simples que llamamos modelos de control en nuestro ámbito, los resolvemos no con el objeto de evitar el cálculo complicado, sino más bien para avalar los resultados que de aquel se obtienen. Siempre he dicho que en la medida que haya una diferencia razonable entre estos procesos simplificados y los procesos formalmente analizados o resueltos, podemos dar un visto bueno al proceso complicado. Pero si los resultados difieren, tenemos más credibilidad en los modelos de control, porque están al alcance del ser humano. Siempre he dicho, y lo reitero ahora, resulta ser casi una metáfora, que por un punto pasan infinitas rectas, pero por dos pasa una nomás. De modo que cuando uno tiene un modelo formal y un modelo simplificado, tiene dos puntos, y la recta que traza puede indicarnos el grado de confiabilidad. Eso se da en muchas disciplinas, particularmente en medicina. Cito siempre esto porque es interesante. Los exámenes exhaustivos para detectar algún tumor maligno demoran del orden de 40 días. Pero hay pruebas simplificadas, aproximadas, que dan el resultado en 24 horas. Tiene una precisión del 80%. Pero dentro de ese 80% uno puede tomar grandes decisiones, como olvidarse del problema o concentrarse 100% en él. Un poco ese es el espíritu que me ha guiado en este trabajo y en otros, como el perfil biosísmico, que permite recoger de la experiencia de situaciones anteriores validaciones de los procesos en los cuales estamos involucrados. Paso a hacer la presentación formal ahora. Digo que el lado positivo del software comercial es que resuelve problemas de análisis estructural de alta complejidad. Eso está fuera de toda duda. Pero el lado negativo es que muchas veces es difícil validar los resultados. Hay una pérdida del control. Siempre señalo la conveniencia de usar una forma complementaria al análisis riguroso, un modelo racional simplificado. Veo que está presente mi gran amigo Ramón Montesinos, ahí lo veo en pantalla, con quien hacemos estos procesos en forma habitual en estructuras de tipo industrial, y sin los modelos de control, él lo sabe muy bien, al igual que yo, es imposible dar por validado un modelo complicado. Considero que, como ya dije, que si hay una diferencia mayor de 30%, hay que darle más crédito al modelo simplificado. No para usarlo en el diseño, sino para revisar hasta lograr una empatía con el modelo sofisticado. En esa dirección se le puede sacar mucho provecho todavía a los modelos de marcos planos, como voy a tratar de demostrar, que están constituidos por barras prismáticas de propiedades linealmente elásticas para solicitaciones estáticas. El tema de las estructuras estáticas, de los modelos simplificados, de los modelos linealmente elásticos, tiene una amplia cobertura, mucho más grande de la que creíamos hace un tiempo atrás. No anula los modelos no lineales que están en boga en estos días, pero dan un primer input al nivel de precisión que estamos buscando. Con estos conceptos está planteado lo que voy a mostrar a continuación. Primera parte, dije que teníamos dos, una de los modelos de marcos equivalentes, que es esta primera, y una segunda que es al final de la charla, que hago uso de la matriz de rigidez geométrica para otro tipo de problemas no lineales. ¿Cómo lucen los modelos que frecuentan nuestra oficina de proyectos? Y muestro marcos espaciales. Esta estructura le va a ser muy familiar a Ramón Montesinos, porque en el hecho lo hicimos juntos, este trabajo, que fue la validación de una estructura tridimensional, como la que ustedes están viendo ahí, que tiene como 300 metros de longitud, en el sentido longitudinal, por supuesto, creo, si mal no recuerdo. Tiene como 6.000 barras e igual cantidad de nudos aproximadamente, que es una nave para una industria papelera situada a 300 kilómetros al sur de Santiago, en la ciudad de Curicó, para ser más preciso, de la compañía manufacturera de papeles y cartones. En esta estructura hay aproximadamente 50 estados de carga, porque en forma transversal a lo que están viendo ustedes en este modelo, hay equipos que son rotatorios y que requieren mantención con alguna periodicidad. No recuerdo si es un año o algo de ese estilo. Pero son equipos que pesan 2 toneladas cada uno,
Y cuando los desarmamos, siguen pesando 2 toneladas, aunque estén en 10.000 piezas. Y esas piezas se colocan sobre las plataformas y son estados de carga que pueden ser sumamente fundamentales cuando se diseña la estructura y que si por algún motivo son ignorados en las fases iniciales, estamos cometiendo un pecado inmenso. Este es un tipo de problema típico en marcos espaciales, problemas industriales. Aquí tenemos otro que se resuelve con modelos de elementos finitos. Este es un hotel, Diego de Almagro, en la ciudad de Talca. Es un diseño de la oficina de René Lagos, que está enteramente modelado con elementos finitos, tanto muros, vigas como losas, e incluso la interacción con el suelo. Luego tenemos los modelos tipo varilla, que fueron propuestos por Muto hace más de 70 años atrás, cuando él habló que una estructura de fachada, por ejemplo, como la que estamos viendo en el centro de esta figura, tiene perforaciones que nos ocupan más de un 25% del área de esta fachada. Me refiero al área en el plano que estamos viendo, no en un corte transversal. Por ejemplo, si esta estructura tiene 10 metros de ancho por 20 de alto, son 200 metros cuadrados. Los huecos, si son de 2 por 2, 4 metros cuadrados cada uno por 6 serían 24, y 24 es el 24% de 100 metros cuadrados. De modo que esta sería una posibilidad de modelarlo como una varilla de inercia variable, como se muestra hacia la derecha de la figura. Variable en el sentido que en la zona de las perforaciones la sección se reduce, pero probablemente si estas secciones son cada vez más pequeñas, del 10%, del 5%, el momento de inercia de la sección prismática equivalente es prácticamente uniforme. Luego tenemos elementos de baja esbeltez. Por ejemplo, esto es una fachada que tiene un muro en el lado izquierdo y una columna que es más bien un machón. Llamamos machón a una columna en que el ancho es bastante importante, qué sé yo, la mitad de la altura, por ejemplo, o más que eso. Y tendríamos que usar elementos finitos para poder resolver este problema para una carga estática lateral o vertical o dinámica o lo que queramos. Pero siguiendo las ideas de Muto, esto se puede transformar en un modelo de barras, en la que los elementos macizos de baja esbeltez tienen que tomar en consideración las deformaciones por flexión, corte y deformaciones axiales, cosa que lo permite perfectamente la teoría de barras. Y luego las zonas flexibles, como las vigas, por ejemplo, deben mantener en la longitud del vano, que es la distancia entre este punto que estoy marcando, espero que se vea mi puntero, y este otro, más un tanto, que es la penetración que tiene esta sección dentro de un elemento más macizo. Con lo cual obtenemos el marco equivalente de la figura de la derecha, en el que las longitudes de las vigas son un poco más grandes que la distancia libre del vano. Al respecto, tomando la literatura internacional y llevándola a ejemplos que creo que ya mostré en la clase pasada, la charla pasada, nos permite decir que se genera el concepto de nudo finito. Es decir, tenemos una barra como esta de altura o de canto H sub 0, que penetra en un macizo, pero en la vida no hay singularidades. Esto no pasa directamente de H sub 0 a infinito. Esto tiene una transición. La mejor analogía que se puede encontrar para este problema es el escurrimiento de agua en un canal, que deja unas zonas como estas que marco acá, en las cuales el agua no progresa hacia la derecha, sino que empieza a actuar como un torbellino en círculos en esta zona, no participa del escurrimiento. Y esta altura H sub 0, a una cierta distancia X adentro de la sección maciza, tiene una altura H sub X mayor que H sub 0. Esto se logra transformar en un modelo más equivalente, que es la sección H sub 0 penetrando una longitud P por H sub 0 y luego cambiando a infinito. La equivalencia entre este modelo y la realidad resuelta con elementos finitos conduce a la evaluación del factor P, el cual es analizado para los 3 casos que muestro en la figura: la conexión o convergencia de 2 elementos, un horizontal y un vertical,
de 2 en vertical con 1 en horizontal, que es la figura del centro, y un nudo típico de vigas con columnas que están hacia abajo y hacia arriba del nudo. Y ahí se forman los nudos finitos. Nudo finito porque no es un punto, sino que es un punto más un trozo infinitamente rígido hacia el elemento que converge a él. Tenemos el caso también muy importante de columnas penetrando en macizos que están alineados con ella o excéntricos a ella, y que también la sección varía penetrando una cantidad P por A. En esta figura, perdón, vuelvo hacia la de atrás, este es el caso 1, el alineado, y este es el caso 2, excéntricos. En el caso 1, para una relación entre A y B, perdón, A y B son la dimensión pequeña frente a la dimensión grande. Entonces, en el caso 1, para A dividido por B igual a 1, es decir, que no hay cambio en la sección, el factor es 1. Es decir, no hay necesidad, perdón, la penetración es 0. Aquí está en abscisa la penetración. No hay necesidad de cambiar sección porque es la misma. Pero en la medida que esta dimensión A sobre B empieza a ir desde 1 hasta 0, deriva en esta curva, que como podemos ver, significa una penetración que va de 0,20 a algo así como 0,27 y vuelve a nada cuando el factor es 1. Estandarizando todo esto, nosotros usamos un factor 0,25 como factor de penetración uniforme en todos los casos convencionales de estructuras de marco rígido. El caso 2, en vertical, es más fuerte la penetración. Recuerden que es la sección no alineada y la penetración llega hasta 0,44 más o menos. Ahí usamos 0,40. O sea, tenemos una forma de construir un marco a partir de elementos poco esbeltos, tomando en cuenta, como ya dije, los factores que influyen en la flexión, el corte, el esfuerzo axial y la penetración que tienen los elementos flexibles que se encuentran o convergen a un elemento más macizo. Aquí hay un ejemplo típico de un pórtico que termina en un muro en la parte de abajo y que tiene vigas significativamente importantes, como para que los elementos de columna tengan un grado de penetración. Y las vigas a su vez tienen tal altura de modo que no alcanzan a generar penetración en las columnas. Este es un ejemplo numérico. Lo importante es que esto incrementa el vano libre, pero es muy importante entender que los valores que obtenemos, que son, por ejemplo, en esta sección para esta viga, hay que llevarlos al punto en que la viga penetra físicamente. O sea, hay que considerar este elemento para los efectos de diseño estructural. Hay cambios repentinos de sección, como en este caso, por ejemplo, que ahí se muestra el modelo equivalente. Perdón, ahí mismo está el modelo equivalente. O este otro, en que un ventanal es más grande, luego más pequeño, y hay que cambiar la posición de la viga y poner el elemento como si fuera el mismo de la figura anterior, pero en horizontal. En la figura anterior lo veíamos, el caso 2, en vertical. Aquí tenemos otro de secciones con perforaciones alternadas, que es caso típico de los muros de ascensor, en que hay ascensores piso por medio parando, los pares y los impares, y aquí hay una zona de transición que es complicada. El modelo que presento acá es bastante más antiguo, lo derivamos por ahí por los años 85, creo yo, o algo por el estilo, en que encontramos las propiedades de la viga equivalente que situamos a mitad de altura en la zona de confluencia de estas dos secciones, con las propiedades dadas por la altura de la diagonal, y que da buenos resultados, pero hoy día vamos a ver que hay otro modelo mejor que representa esta solución. Lo mantuve por razones históricas. ¿Qué es este modelo? Que lo propuso Stafford Smith y Girgis. Son profesores canadienses de la zona de Montreal, en Quebec. Y ellos analizan un elemento poco esbelto, de altura H y canto B, que lo modelan a través de dos vigas infinitamente rígidas, con rótulas en estos dos extremos, con diagonales de sección A sub D y con una columna de inercia I, área A y capa igual 0. Capa es el factor de forma para deformaciones de corte. Stafford Smith y Girgis
le asumen todo el comportamiento al corte en las diagonales, en tanto que en la columna toma en cuenta parte de la compresión, porque la otra la toman las áreas de las diagonales, y 100% de la flexión. Entonces, las propiedades que encuentran Girgis y Stafford Smith es que la inercia es la inercia de la sección, T por B al cubo 12avos, T el espesor. El área se reduce para considerar también el efecto de las áreas de A sub D. En conjunto A con las dos A sub D dan la rigidez axial. Kappa igual 0 porque en la columna no admitimos deformaciones por corte, todas ellas se las llevan A sub D. Y el factor B que interviene acá está dado por esta expresión. Ellos derivan estas ecuaciones y están perfectas. Ahí está toda la definición de los términos que ya he dicho: espesor, ancho, altura, los módulos de elasticidad extensional, angular, módulo de Poisson, y el ángulo alfa es el arco tangente de H partido por B, o sea, en otras palabras, es la pendiente de la diagonal. Los autores proponen un modelo de barras que simula en forma muy cercana la rigidez de formación y esfuerzo de los elementos finitos. Por este motivo se utiliza exitosamente modelos de muros de baja rigidez. Es claramente un elemento de control. No necesitamos, si usamos este tipo de elementos, ir a elementos finitos. Estamos hablando de los años que el método de elementos finitos tenía un desarrollo limitado por los tamaños y velocidad de los computadores y por los costos de la hora computacional. Y este es un modelo de barras que todos teníamos en programas hechos en Fortran probablemente, con nuestros modelos de barras con los cuales nos batíamos. Y este modelo permitía aquello. A mí se me ocurrió en aquellos años dirigir a un alumno muy destacado, Alan Steckel, para encontrar un elemento un poco más sencillo, pero que tuviera los mismos resultados. Y ese es el modelo alternativo que llamo, que propone Alan Steckel, dirigido por mí como profesor guía. Y es un elemento similar al de Stafford Smith y Girgis, con la eliminación de los diagonales. Y voy a explicar por qué ello. En primer lugar, desde luego, porque son menos barras, menos nudos, es más rápido. Y en segundo lugar, porque es posible hacerlo. Usé los mismos grados de libertad del modelo de Girgis-Stafford-Smith, o sea, 2 giros y 2 desplazamientos verticales. Se supone, desde luego, que estamos encontrando la rigidez de este elemento. Pero atribuye al elemento columna la inercia, el área y el factor de forma para que tome en consideración la deformación axial, la deformación por flexión y la deformación por corte. La gran ventaja de este elemento es que no nos hace necesario, vuelvo al modelo anterior, tener que hacer una proyección en horizontal para encontrar el esfuerzo corte, que es un trabajo odioso adicional al que propone el modelo, no obstante que el modelo es bueno. Pero el modelo alternativo que estoy planteando con estas propiedades permite encontrar directamente el corte y la flexión sin necesidad de integrar a lo largo de una sección, cosa que por lo demás es indispensable en el método de elementos finitos. Muchos programas modernos tienen incorporada la integración de la sección, pero antes no era así y había que hacerlo a mano. Las propiedades de esta barra son el área la misma, T por B, la inercia la misma, T por B cubo 12avos, pero el kappa tiene una propiedad, 1 menos G por E partido por E por tangente cuadrado de alfa, en que el alfa es el mismo ángulo que definí anteriormente. Ustedes pueden ver de acá que kappa puede llegar a ser negativo. Y eso significa que nos pasamos con la sección en flexión y el kappa para obtener el corte y necesitamos reducirlo. Pero también nos indica, cuidado, este modelo es bueno cuando estamos trabajando con elementos poco esbeltos. En principio, ustedes pueden ver que si el factor nu, módulo de Poisson, es 0,25, que es un valor estándar en hormigón bastante regular, diría yo, este kappa se hace 0, suponiendo con nu igual 0,25, G igual 0,4E. Por lo tanto, cuando H partido por B es 1,58, la tangente cuadrado de alfa es igual a 1, con lo cual 1 menos 1 igual 0. Es decir, una primera sugerencia es no usar este elemento si la barra o el elemento muro que estamos tratando de representar es relativamente esbelto. A continuación voy a mostrar
cómo ambos modelos son coincidentes para esbelteces inferiores a 2. Y entre elementos, entre una viga en voladizo y este elemento de Stafford Smith o de Steckel. Y el límite lo pueden ver acá. Esto es una viga en voladizo con una carga puntual y tenemos graficado lo que originan los elementos finitos, una barra prismática con flexión y corte, que es la figura en azul, y en rojo con Stafford Smith o Steckel. Y vemos que hasta 2 de H partido por B, los resultados son prácticamente concordantes. Después se alejan, porque el elemento Stafford Smith adquiere más rigidez que la barra por flexión y corte. Por lo tanto, 2 es nuestro parámetro de control para usar este elemento, y de ahí para abajo usamos los modelos de barra equivalente con nudos finitos, como lo planteé en las imágenes anteriores. Aquí hay un ejemplo real para que nos da los límites de H partido por B, y que está dividido, lo muestro acá, es un muro de 7 metros por 3 metros, o sea, claramente no es esbelto, que lo dividimos en una malla, tiene una carga de 1380, un número que parece arbitrario, es arbitrario, pero es para que al aplicar la carga distribuida con algún criterio en esta sección, tenga números redondos, sencillos. Y ahí está el modelo Steckel en realidad. Ustedes ven aquí se insinúa cada uno de los elementos, uno al lado del otro, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 3. O sea, hay 21 de estos elementos, de 1 metro por 1 metro todos ellos, con conexiones articuladas en la conexión de uno con el otro. Aquí hay uno típico, interior, que está articulado con el vecino y así sucesivamente. Ahí están los resultados. Aquí comparo elementos finitos con Stafford Smith. Y ustedes pueden apreciar, por ejemplo, que las elásticas son bastante cercanas. Las tensiones de esfuerzo de corte que resulta de la integración con elementos finitos y del resultado directo con este modelo son prácticamente coincidentes, y los esfuerzos normales también. Este elemento lo venimos trabajando desde los años 90, 1990, y dije yo hace un rato atrás, y lo reitero ahora, que puede suplirnos ese elemento horizontal en el caso de perforaciones alternadas. Podemos colocar, y voy a devolverme un poco con las disculpas de ustedes, pero esto ustedes lo van a tener, de modo que ahí lo pueden ver con tranquilidad cuando sea el caso. Aquí. En lugar de usar esta viga horizontal ubicada a media altura, que no es un mal elemento, pero si esta sección de acá, esta zona de acá, la transformamos en este elemento de Stafford Smith o de Steckel, tenemos los mismos resultados, o un poco mejores. Vuelvo a donde estábamos. Correcto. Séptimo caso, compatibilidad vertical en ejes convergentes. Este es un modelo 3D, esto es una planta de un edificio, que tiene una fuerza F en la dirección que apunta a la flecha, que tiene unos machones con vigas perimetrales completas, tanto machones en el sentido horizontal como en el sentido vertical. Este es un problema tridimensional. ¿Y qué hace uno si tiene un programa de marcos planos? ¿Es posible trabajar esto como marcos planos? Es posible. No siempre, pero en este caso en particular sí. Y muestro cómo. Tomo un cuarto de la planta. Aquí está la planta reproducida de nuevo para que todos la puedan ver. Y el cuarto de la planta va desde A hasta 2. Entonces, de A a B, hay un primer muro acá, un segundo muro acá, un trozo de viga acá y un trozo de viga allá. Aquí está el primer muro, el segundo muro, el primer trozo de viga y el segundo. Como aquí corté por antimetría, es posible tomar la mitad de la rigidez del elemento real, que es este, la mitad de la rigidez, y poner apoyo deslizante. Porque eso es condición de antimetría. Lo que está hacia la derecha o hacia arriba es de signo contrario a lo que está hacia la izquierda o hacia abajo. En cambio, en esta otra zona, ponemos un eje vertical acá, perdón, estoy acá,
un eje vertical, un segundo eje vertical y nuevamente dos vigas, que son esta y esta. Pero un desplazamiento vertical del marco arbitrario, en una cantidad h que es positiva. Ponemos una barra indeformable biarticulada, una biela, con lo cual garantizamos que el esfuerzo, que la solicitación F cuartos que transmitimos en todos los pisos no se transforme en una transferencia de corte, porque la barra biarticulada no transmite corte ni momento. Pero sí tiene compatibilidad vertical, que es lo único que le pedimos a este punto, que el desplazamiento vertical de esta zona del pórtico sea igual al desplazamiento vertical de esta zona del pórtico. Con lo cual hemos restituido en forma aproximada el comportamiento tridimensional de esta planta a través de un modelo plano perfectamente asimilable a cualquier software comercial o particular que se haya podido desarrollar. Tiene dos restricciones. Primero, que exige este compromiso de simetrías y antimetrías. Y segundo lugar, que se ignore la rigidez torsional del trozo de viga, que al necesitar una compatibilidad de giro en este extremo, entra en torsión, en cambio esta otra entra en flexión. Pero el desprecio del compromiso de compatibilidad por giros cuando hay flexión combinado con torsión es una condición normal que ya fue propuesta hace más de 100 años atrás para el análisis de los emparrillados de losa, o sea, vigas cruzadas, que pueden ser vigas colaborantes en losa o emparrillados propiamente tales, en los cuales se propone una reducción sustancial del momento de inercia polar de la sección en torsión, porque la torsión produce, o en torsión mejor dicho, se produce fluencia antes que en flexión. Y en el hecho entra en fase 2 mucho más rápidamente el elemento torsionado. Y se sugiere el trabajo simplemente por compatibilidades verticales. Este es un ejemplo bastante habitual en estructuras tridimensionales en la medida que sea posible realizar. Este es un invento que es trivial en realidad, pero que lo llamo el emulador de strain gauge. Ustedes recordarán que strain gauge es una laminita minúscula, insignificante en cuanto a rigidez, que uno pega como una estampilla en las probetas de hormigón armado, o en las de acero incluso, a objeto de encontrar las deformaciones, y a través de las propiedades de esta estampilla, poder encontrar los estados tensionales que se producen en la barra real. Bueno, esto es eso. Es una suerte de estampilla, o de una minúscula lámina que ponemos donde queremos en la estructura, y a través de los esfuerzos que se detectan en ella podemos ver algunos compromisos de deformaciones de la estructura real. Esta es una barrita biempotrada, pero solamente a giros, solidaria con la estructura en la que lo vamos a poner, y es absolutamente o químicamente pura en flexión, solamente flexión hay en ella. ¿Qué ocurre con esta barra? Que es la emuladora. El esfuerzo de corte, como bien sabemos, es 12i partido por h cubo por delta, delta del desplazamiento relativo entre los dos pisos. Pero si reordenamos esta ecuación y colocamos 12i partido por h cuadrado, y aquí delta partido por h, y luego decimos que 12i partido por h cuadrado lo hacemos igual a 1000, con lo cual obtenemos la inercia despejando simplemente 1000h cuadrado por 12e, obtenemos que Q, el esfuerzo de corte en esta barra, es 1000 delta partido por h. Y delta partido por h es la deriva, o el drift, como llaman en las normas americanas. Y a nosotros las normas sísmicas nos piden verificar el drift de entrepiso en los centros de gravedad, en los bordes, en distintos puntos de las plantas de los edificios. ¿Y por qué no usamos un modelo como este? Si decimos que 12i partido por h cuadrado es 1000, en el bien entendido que 1000 sea un número suficientemente pequeño, tenemos la deriva directamente en tantos por miles. Pero si no, simplemente este 1000 lo hacemos igual a 1, lo hacemos un milésimo, lo que queramos. Lo que queramos. Pero ponemos este elemento barra donde se nos antoje y medimos a través del esfuerzo de corte en la barra los esfuerzos que se generan. En consecuencia, responden al drift amplificado por 1000. Como digo, es habitual, y esto lo hago como un cuestionamiento, el esfuerzo de corte
perdón, que calculemos el drift como la resta de los desplazamientos ya combinados de dos niveles. Pero resulta que los desplazamientos combinados son positivos. Puede haber tomado modos con signos contrarios dependiendo si se usa el CQC o la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Pero es un valor positivo y cuando restamos ellos podemos obtener valores por defecto del drift. En cambio, con este criterio obtenemos el drift o los aportes modales al drift que se combinan como tales y el esfuerzo de corte en consecuencia es la última operación, que es lo que establece la metodología de la combinación modal espectral. Por lo tanto, es altamente recomendable emplearlo. Los valores modales incluyen signos, de modo que el resultado de drift modales combinados puede ser bastante diferente al del resto de desplazamientos combinados, como ya lo señalé. Todos los ejemplos que muestro a continuación, parto con están totalmente documentados, de modo que quien quiera puede aplicarlos, usarlos como datos de entrada. Vamos a ver a continuación que están todos los datos para que lo validen y lo acojan, si es que tienen deseo de hacerlo. Aquí tengo una modesta estructura de 3 barras. Los ejemplos son todos pequeños, pero no importa, el concepto es el que prevalece. Y queremos ver cuál es el desplazamiento relativo entre el nudo 1 y el 2, entre el 2 y el 3, y entre el 3 y la base. Para ello construyo un marco, una componente del marco único. Esta tiene barras 1, 2 y 3. Aquí las llamo 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entre nudos 5, 6 y 7 y una base 8. ¿Qué es lo que hago yo? Yo defino las barras 4 a 6, como ven ustedes acá, como un strain gauge positivo y de las 7 a la 9 como un strain gauge negativo. Lo van a ver en que el momento de inercia es negativo y aquí el momento de inercia es positivo. Ojo, esto no se puede usar en ETAPS ni en SAP porque no permite momentos de inercia negativos, pero sí permite valores muy pequeños. ¿Cuál es el sentido de esto? Que cualquiera sea el valor que dé a los momentos de inercia de las barras 4, 5 y 6 y a las 7, 8 y 9, que son los mismos pero con signo negativo, la una anula a la otra. De modo que el efecto que tiene esta estampilla es indiferente del momento de inercia que use. No contribuye, no perturba el resultado. Se anulan entre ellas. Y lo que ocurre en las barras 1, 2 y 3 queda incólume, inalterado. El valor 0,75 resulta del 1000h cuadrado partido por 12e. Veamos qué resultados produce. Aquí está la entrada completa de datos, las distintas barras, los nudos que conectan, las propiedades, los elementos. Aquí están las SG positivos, los SG negativos, los nudos con las fuerzas que aparecen en el modelo, 6 toneladas, 4 toneladas y 2 toneladas en el nudo 1, 2 y 3. Ahí están en el nudo 1, bueno, en alguna parte están, no sé. Ya. Y aquí están, perdón. Bueno, estos ya son los resultados. Es que parece que me salté una cosa. Ahí están. Ahí están las fuerzas y ahí están las condiciones de apoyo a través de resortes equivalentes en los apoyos, en los empotramientos. Y resortes de giro infinitos en los nudos 5, 6 y 7, que están ahí. 5, 6 y 7. Porque hablamos que estas barras eran bien potradas. Entonces, si 5 y 6 son empotradas, la barra 6 y la 9 son bien potradas. Si 6 y 7 son rígidos, la barra 5 y la 8 son bien potradas. Y naturalmente la 4 y la 7 porque el empotramiento abajo es natural y en 7 ponemos una constante elástica fuerte. Los resultados de este ejemplo permiten obtener desplazamientos en todos los nudos y miremos lo que ocurre. Por ejemplo, el corte en la barra 6. El corte en la barra 6 es 0,127. La barra 6 se origina del desplazamiento relativo entre 1 y 2. Entonces, 1000 veces U1 menos U2 dividido por 3, que es la altura, 1000 delta partido por H. La diferencia entre 89 y 51 es 38, 0,38 al multiplicar por 1000 dividido por 3, 0,128. Aquí tenemos 0,127. Este es el número exacto, en rigor, porque aquí hay decimales que no se observan cuando imprimimos los desplazamientos. Lo mismo hacemos entre U2 y U3 y obtenemos 0,11 y esa es la barra 5. La barra 5 está acá, 0,111. Y finalmente en la barra 4 tenemos
0,059 y aquí tenemos 0,060. O sea, estamos demostrando que los resultados que se obtienen del análisis de marco, que es un modelo de control para procesos más complejos, es atinado y podemos obtener lo que queramos donde queramos. Paso a otro caso. Incorporación de desplazamiento impuesto a la estructura. Esto es un caso muy frecuente, por ejemplo, un descenso de apoyo, o por ejemplo, una tubería que va de un equipo importante a otro equipo importante sin alterarles demasiado la rigidez por el hecho de que esté colocada, y que por lo tanto las normas en ciertas condiciones geométricas particulares permite que los resultados de la estructura 1 y de la estructura 2 en cuanto a los desplazamientos sean impuestos a un modelito de esta estructura de cañería o de tuberías como desplazamiento incorporado. Pero resulta que muchas veces no sabemos si es tan despreciable ese efecto. A veces sí, a veces no. Entonces, el procedimiento estándar es vía condensación geométrica. O sea, la relación de rigidez para la estructura original es que fuerza igual rigidez por desplazamiento. Y se supone que en R minúscula, que son los desplazamientos, están todos los desplazamientos y son todos incógnitas. Y en R están todos los datos de fuerza, son todos datos. Y K es una matriz constitutiva que depende de la estructura. Y ese es el problema que resolvemos. Pero cuando imponemos desplazamientos en ciertos grados de libertad de la estructura, ocurre que parte de las incógnitas están en R mayúscula y parte de los datos están en R minúscula. Entonces el proceso de condensación estática, que es estándar, consiste en trasladar hacia la izquierda todo lo que es dato. Por lo tanto, por ejemplo, se modifica el vector de fuerzas, como las fuerzas originales, menos cada una de los coeficientes de rigidez por el desplazamiento impuesto, que suponemos que está dado en los grados de libertad RS1, RS2, etc. Y eliminando filas y columnas de la matriz de rigidez. Pero, ¿qué ocurre? Que estamos alterando la matriz de rigidez para poder resolver un problema de desplazamientos impuestos. ¿Y qué pasa si hay otros estados de carga? Tenemos que hacer modelos diferentes para cada estado de carga, ¿y cómo los combinamos después? Entonces, ¿qué sugerimos como procedimiento alternativo? Usar resortes elásticos. Es decir, decimos que en el grado de libertad S, en que ese es cualquier grado de libertad de la estructura, está la fuerza igual a cada uno de los coeficientes de rigidez por el desplazamiento respectivo, más una constante elástica por el desplazamiento de ese grado de libertad. Pero si esta constante elástica la generalizamos para todos los grados de libertad, decimos que en todos los grados de libertad hay un resorte, nos queda que R igual K, que era la matriz original, más una matriz diagonal de los coeficientes elásticos de todos los resortes que hemos puesto por los R. ¿Qué pasa? Físicamente estas constantes se pueden interpretar como resortes independientes ubicados en los grados de libertad, como ya he señalado. Y donde no hay, es cero. No se altera nada, pero la tenemos como un dato. Si se especifica un desplazamiento, se escoge un valor elevado de la constante elástica y se aplica una fuerza igual al producto de dicha constante por el desplazamiento especificado. Vuelvo a esta ecuación. Si C sub S es muchísimo más grande que todos los K que hay acá, y R sub S es esa constante por el valor especificado como fuerza, vamos a obtener de la solución de este sistema de ecuaciones que el desplazamiento para esa fuerza amplificada es el desplazamiento impuesto. En otras palabras, la estructura pasa a ser como una estructura de alambritos frente a un macizo de acero, que es el que absorbe toda la deformación que impone el desplazamiento especificado. Vamos a mostrar un ejemplo numérico. Perdón, aquí está el ejemplo de la tubería que mencioné antes, que se puede hacer aislando la tubería y poniendo los desplazamientos impuestos acá, o bien estudiar el problema compacto conjunto, cosa que es bastante más tediosa porque normalmente estas estructuras son de naturaleza muy diferente. Pero al poner los desplazamientos modales, por ejemplo, de esta estructura en este nudo y los desplazamientos modales de esta estructura en ese nudo, podemos resolver esta cañería en una forma dinámica para un elemento que no interactúa negativamente con las estructuras de las cuales proviene. Con resortes elásticos, este problema, por ejemplo, si damos un delta H acá y un delta B acá,
se resuelve con resortes infinitamente rígidos en la base, más un resorte horizontal K sub H grande por delta H acá, como fuerza, más un resorte, bueno, el resorte vertical ya lo tenemos acá, donde ponemos delta B, y por una fuerza K sub B por delta B. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo los desafío a que lo resuelvan con ETAPS o con SAP. Es una estructura de 10 barras, que tiene 9 nudos, y que estoy diciendo que hay una fuerza de 10 toneladas acá, un desplazamiento horizontal en el nudo 7 de 0,03 metros, uno vertical de 0,05 metros en este nudo 6, un giro de 0,002 radianes en el nudo 6. Captan ustedes, me imagino que sería un soberano lío hacerlo con programa estándar. No es complejo. Ponemos los resortes, desde luego, de la base, en 8 y en 9. En 8 están los 3 infinitos porque hay enfrentamiento. En 9, un resorte vertical por el apoyo deslizante. Luego, agregamos constantes grandes. Para el nudo 7, que está acá, un K sub X 10 elevado a 10. Estoy poniendo un resorte grande horizontal acá, para luego en ese nudo colocar una fuerza de 3 por 10 elevado a 8, que da lugar a los 0,03 metros. ¿Me siguen bien? Espero. Luego, en el nudo 6, que está acá, coloco el nudo 6, un resorte vertical y un resorte de giro grandes. Porque quiero imponer un desplazamiento vertical y un giro. El resorte vertical es menos 5 por 10 elevado a 8 porque el descenso es hacia abajo. Y el de giro es positivo porque es 2 por 10 elevado a 7 porque es un giro contrario a los punteros de reloj, que en mi convención al menos es la convención positiva. De 1 a 4 son las vigas, de 5 a 10 las columnas. Ahí están los E y los G. Si avanzamos, está la reproducción de todos los datos, toda la especificación de las fuerzas ya multiplicadas por los factores, las constantes elásticas que ya vimos, los datos del problema. Y si ahora miramos lo que ocurre, veamos, pues, en el nudo 7 el desplazamiento horizontal 0,03. En el nudo 6 el desplazamiento vertical menos 0,05 y en el mismo nudo el giro 0,002, que fue exactamente lo que impusimos. Pero además pusimos las 10 toneladas de carga en el nudo 2, que no habría requerido un análisis separado porque esto lo considera automáticamente. ¿Me consiguen? Bien. Eso da lugar a la primera parte del problema. Vamos a la segunda parte, que es la rigidez geométrica. El péndulo simple es una masa colgante que tiene un peso W. ¿Qué pasa si le ponemos una fuerza F? Se plantea el equilibrio de posición no deformada, que es la original, delta tiende a infinito. No podemos resolverlo, porque la rigidez de este elemento es solamente axial. Pero si vamos a la posición deformada, que es necesario, indispensable, y suponemos que delta es pequeño, la figura es exagerada, por supuesto, delta pequeño, nos permite decir que T igual W, porque la deformación que tiene desde la posición original la consideramos despreciable. Y, o bien, ordenando W partido por L por delta. Y esto define que W partido por L es una rigidez horizontal producto del cambio geométrico. Problema de una caldera colgante. Este es un problema que aterraba en 40 años atrás. Yo me acuerdo haber conversado muchas veces con Elías Arce, porque tenía el problema de las grúas con el capacho colgante que pesaba un par de toneladas y que no sabía cómo adosar esa masa al techo de la estructura. Un sobrino de él, me acuerdo, Arce, Luis Arce creo que se llamaba, hizo un estudio teórico y demostró que la masa que había que trasladar era el 11%, pero era válido para el ejemplo que él resolvió. Pero ocurre que esto se puede resolver con la matriz geométrica.
La estructura esta tiene 2 grados de libertad, digamos. Un desplazamiento de la masa colgante y un desplazamiento del techo. Los llamo R1 y R2. El peso me lo doy 50 toneladas. Perdón, parece que me salté una figura previa. Se me perdió una figura. No, parece que no. Ya. El W partido por H sub C 2,5, el W 5 toneladas. Perdón, W sub C. Sí, sí, el W es el peso de la estructura aquí arriba. W sub C 5 y H sub C 2,5, o sea, la rigidez horizontal del colgajo este es 5 partido por 2,5 es 2 toneladas por metro. La fuerza que está aplicada aquí es 0,5. La estructura tiene un peso de 50 toneladas aquí arriba y tiene un dato que es la rigidez horizontal, que es 500 toneladas. Por lo tanto, la rigidez es la K elástica más la K sub G. La K elástica es 0,00500, porque el grado de libertad es el segundo. Y la rigidez de la masa colgante, que es 2, interactúa con menos 2 hacia el nivel R2 y con más 2 en el nivel 1, que se suma a los 500. Es decir, la rigidez total aquí es 2, 0, 0 y 502. Y resolviendo este problema se obtienen los desplazamientos R1 del sistema colgante y R2 del sistema original. Esto se puede imponer, por supuesto, en un modelo de análisis dinámico, al agregar este segundo grado de libertad, al agregar las masas correspondientes, y podemos resolver el problema dinámico con la masa colgante, cualquiera sea su geometría y su configuración, en la medida que respetemos el concepto que está latente en esta consideración de rigidez geométrica. Péndulo múltiple. Otro problema importante e interesante. Es un péndulo que tiene 3 masas colgantes, la que estoy mostrando acá. La primera tiene 20, la segunda 20 y la tercera 10 toneladas. Y las alturas de entreniveles es de 5 metros cada una de ellas. Los esfuerzos axiales, que son tracción, tiene que ser tracción para que estabilice, con presión no hay caso. Entonces, en la primera, que es la de abajo, digamos, hay 20 toneladas. Para arriba se agregan otras 20, son 40, y arriba, al llegar al apoyo, termina agregando 10, son 50. Entonces, la tensión dividido por el H, que nos dice 50 partido por 5 igual 10, 40 dividido por 5 igual 8, 20 dividido por 5 igual 4. Con esto no hay rigidez elástica, por supuesto, porque es un péndulo. Y podemos generar la matriz geométrica de este sistema de 3 grados de libertad. ¿Cómo lo hacemos? Con método de generación directa, es decir, movemos una masa, dejamos fijas las otras, encontramos las fuerzas que se transmiten y vamos generando las filas o columnas de la matriz de rigidez. Por ejemplo, si movemos esta masa en la unidad, hacia arriba hay 10 toneladas, hacia abajo hay 8, por lo tanto aquí hay 18. Entonces tenemos 18 y menos 8, y hacia la masa de más abajo no hay contribución, al apoyo no nos importa. Cuando movemos la del medio, tenemos 8 más 4, que son 12 aquí, menos 8 para arriba y menos 4 para abajo. Aquí está 12 en la diagonal, menos 8 para arriba, menos 4 para abajo. Y cuando movemos la de abajo, tenemos menos 4 hacia arriba y 4 en ella misma. Resolvemos el sistema ahora las fuerzas 2, 2 y 2, que son las aplicadas, y obtenemos los desplazamientos de este péndulo colgante de 0,6, 1,1 y 1,6. No hay otra manera de resolverlo si no tomamos en consideración el equilibrio de posición deformada. Esto lo podemos generalizar para una barra arbitraria. Una barra arbitraria con cambio geométrico. Está deformada, esta es la posición original. Le pongo la barra sobre las letras para indicar que es un sistema local de coordenadas. Esta barra puede estar en cualquier posición en el espacio, pero yo la analizo en su posición local, en que el eje de la barra es el X barra y el transversal es V barra y barra. La ecuación de momentos que nosotros habitualmente tomamos para encontrar el momento de una sección a una distancia X del nudo inicial está dado por el momento en el nudo inicial
más el corte por la distancia. Pero si lo estudiamos en posición deformada, hay que agregar el esfuerzo axial por el desplazamiento transversal de la barra, que es lo que figura acá, B sub X menos B sub A. Y esto es igual a E por I por la segunda derivada. Debía haber puesto comillas y no puntos, que me quedó muy mal por lo demás, pero en fin, ya quedó. Ustedes me entienden que es la segunda derivada respecto a X de la deformación. Esta ecuación conduce a una ecuación que se puede integrar, una ecuación diferencial, que tiene funciones trigonométricas e hiperbólicas, y que mediante algún procedimiento numérico se puede cuantificar, y eso da lugar a la matriz elástica, que es la que conocemos. Aquí no están incorporadas las deformaciones de corte, pero no costaría mucho hacerlo. Y aquí sale la matriz que toma en cuenta el n sub a, o sea, el esfuerzo axial. ¿Cuáles son los coeficientes? Que multiplicados por n sub a dividido por L contribuyen a restar si está en compresión o a sumar si está en tracción a la rigidez axial, a la rigidez, perdón, de flexión. Simbólicamente ahora podemos escribir que en coordenadas propias de la barra, locales, R sub P, los esfuerzos en la barra, son su rigidez elástica más su rigidez geométrica por R sub P. N es positivo si es tracción, pero está restando, ¿eh? O sea, es un menos por más. Y se coge la tracción como positiva. Caso especial de la barra biarticulada, se pueden birrotular ambos extremos haciendo una condensación estática, obtenemos que el esfuerzo axial partido por L amplifica a esta matriz de 4 términos, 4 por 4. Ahora solo corren los desplazamientos UA, BA, UB y BB, que es el caso particular de la barra biarticulada. ¿Qué efectos tiene esto? En primer lugar, el efecto P delta. Podemos incorporar el efecto P delta en el análisis dinámico. Recordemos que el efecto P delta es la multiplicación de cada una de las cargas verticales en cada uno de los grados de libertad, multiplicado por el desplazamiento que experimenta esta estructura con respecto a la base. Siguiendo la referencia 4 que está indicada más al final, están todas las referencias indicadas, pero no están copiadas como en las veces anteriores, porque son documentos de terceras personas. Algunos están en la red, otros hay que adquirirlos porque están en el libro. Pero aquí he puesto todo lo que es pertinente saber. Siguiendo lo que dice Wilson, él encuentra, al igual que en el péndulo colgante, que se forma una matriz tridiagonal, en que se suman en un nivel cualquiera, como este que estoy destacando acá, el N2 partido por H2 más N3 partido por H3, que es lo que corresponde a ese nivel, menos N2 partido por H2 hacia arriba, menos N3 partido por H3 hacia abajo. O sea, se forma una matriz tridiagonal que resta a K sub G, en que los N son la suma de los pesos que se acumulan hasta ese nivel. Igual que la estructura colgante, con la única diferencia, aquí los pesos se acumulan de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba con la estructura colgante. ¿Qué hacemos entonces? Construimos en paralelo con el edificio, con el marco, lo que tengamos a la vista, una estructura que tiene una viga infinita en cada nivel. Infinita y con apoyo deslizante. ¿Con qué sentido? Bien pudiera ser un resorte de giro infinito también, por supuesto. Pero deslizante para que no perturbe el desplazamiento horizontal con la estructura a la cual vamos a vincularla, pero para que origine un doble empotramiento en cada una de estas barras. Y el momento de inercia similar a lo que veíamos en el strain gauge es igual a NH cuadrado partido por 12E, para que sea el elemento biempotrado. Con este modelo podemos construir el modelo de la estructura entera sumando a la rigidez elástica la rigidez geométrica. Particularicemos este caso con una fuerza estática, bien vale también una fuerza dinámica, un análisis modelo espectral, por ejemplo, que tenemos 10 toneladas y 5 toneladas con unos W 100 toneladas y 200 toneladas. La matriz elástica la damos, supongamos que la obtuvimos de alguna manera. 1000 menos 900 menos 900 y 2100. Ese es un dato. Pero la geométrica, tenemos los T. Aquí es 100 toneladas, aquí es 300, 100 más 200. Dividido por 5 metros da 20 el T partido por L y aquí da 60.
Entonces la matriz, como esto es todo compresión, resta, tenemos 20, menos 20, menos 20, más 20, más 60, 80. Resolvemos este problema para la fuerza 10 y 5 y obtenemos desplazamientos en los dos niveles y podemos calcular cuál es el efecto del momento P delta, que es cada uno de los pesos por el corrimiento, 100 toneladas arriba por 0.0202, más 200, que era la siguiente masa, recuerden, ahí está, por 0.0111 da 4,24, el efecto 4,24 sobre 125, que es el momento volcante del sistema original, 10 por 10 son 100, más 5 por 5, más 5 por 5, 25, son 125, el volcante de las fuerzas laterales, el efecto del P delta es 3,39, y si nos acogemos a lo que establecen las reglas establecidas en las normativas, que cuando estamos bajo el 10% de un efecto incremental del momento volcante, debido al efecto P delta se puede ignorar, en este caso habríamos ignorado el efecto P delta, pero en otros no, y en otros no se puede ignorar. Y tal es el caso de la inestabilidad elástica. La inestabilidad elástica consiste en encontrar la solución al sistema cuando el efecto de la matriz geométrica origina una singularidad en la matriz de rigidez total de la estructura en que se suman la rigidez elástica con la geométrica. Con la geométrica hacemos un pequeño truco. Evaluamos K geométrica, porque recuerden que depende del N de cada barra. Evaluamos la K geométrica para un estado de carga N arbitrario, que puede ser el estado de carga vertical sobre la estructura. Y luego decimos que si estas cargas crecen en un factor lambda, todos estos esfuerzos axiales, como estamos en la incipiencia del pandeo de la inestabilidad, van a permanecer prácticamente amplificadas por el mismo factor. Entonces decimos que si amplificamos las cargas por R, y llamamos R asterisco a lambda veces R, los R asterisco minúsculas son lambda veces R, y la matriz geométrica va a ser lambda veces K sub G obtenida para el estado de carga de referencia. Con lo cual, R asterisco, si ahora simplificamos, decimos que R asterisco es K elástico, que no tiene variación, más lambda veces K sub G por R. Y esto es idéntico al problema de valores vectores propios de los problemas vibratorios. Es decir, si hacemos el determinante K sub E más lambda K sub G igual 0, obtenemos los valores de lambda, que son los factores de pandeo, y obtenemos las formas de vibrar, entre comillas, que serían las formas de pandeo. A continuación, un ejemplo que también ustedes pueden resolver fácilmente. K sub E, el mismo ejemplo anterior, 1000 menos 900 menos 900, 2100, la K sub G, 20 menos 20 menos 20, 80, que resta. Hacemos el determinante de 1000 menos 20 lambda, menos 900 más 20 lambda, porque cambia el signo, por supuesto, y resolvemos este determinante y obtenemos que lambda 1 es 21,35, que es la menor de las dos raíces, lambda 2 50,35, y las formas de pandeo, la primera asociada a lambda 1, 0,106, 0,128, nos indica cómo pandea la estructura, pero no es que pandee la barra en particular, sino que es un pandeo generalizado. Y el segundo modo de pandeo, la de arriba se mueve más que la de abajo. Otro ejemplo, una forma aproximada de resolver el problema de la masa sintonizada, el amortiguador de masa sintonizada. Tenemos una estructura, un edificio con sus grados de libertad, que los números del 2 al n más 1, porque me reservé el 1 para la masa colgante. Para esta masa colgante tengo una matriz geométrica que interviene como KG, menos KG y más KG. Y nada más. Y la matriz elástica, que es la K elástica, pero que interviene del 2 hasta el n más 1. Cuando yo sumo estas dos matrices, obtengo la matriz de rigidez completa, incluyendo el Tune-Mass-Damper. Y eso no está resuelto porque es un problema que hay que darse los datos, pero da un elemento de control, de un análisis dinámico, incluyendo el Tune-Mass-Damper o el comportamiento histerético, algunos elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Veamos un ejemplo absolutamente arbitrario con múltiples instrumentos de modelación que conducen a un modelo control que los contiene a todos.
tenemos descensos de apoyo, tenemos apoyos rígidos, tenemos emuladores strain gauge puestos como elementos planos, vinculando niveles que quiero controlar su desplazamiento, en el centro de gravedad como tridimensionales, etcétera, etcétera. Tengo desplazamiento especificado, etcétera. Esto muestra la amplitud que tienen los modelos de control cuando superan con creces lo que habíamos planteado como problemática original, que era solamente controlar un modelo sofisticado. El modelo sofisticado nunca va a ser reemplazado, pero va a ser rectificado o visado. Es como un pasaporte de seguridad. Aquí están las referencias indicadas. Una de ellas es mía con Sarracín, pero ya la distribuí, si no me equivoco, la semana pasada, y si no se la mando a Brian. Y las otras son de Stafford Smith y Jervis, la memoria de Alan Steckel, que es propiedad de la universidad, pero se puede conseguir una reproducción, pero lo que había que decir está dicho, y de Edward Wilson, el libro que se puede bajar de internet. Está accesible con este mismo título, Three Dimensional Static and Dynamic Analysis of Structures, a Physical Approach, etc. Este está, y ahí están todos los datos para que ustedes lo puedan ubicar. Y eso sería mi charla de hoy. Les agradezco la paciencia. Hablé un poco rápido, me di cuenta en el camino, pero quería terminar en un tiempo digestivo para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Thomas Genderman. Realmente brillante su presentación. Y a continuación tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Por favor, si tienen preguntas, lo pueden escribir directamente en la pestaña del chat y yo haré la calidad de moderador. Bueno, tenemos un primer comentario. Dice, felicitaciones, de excelente charla la del día de hoy. Mi pregunta es, si bien existen modelos de control para los análisis y diseño de estructuras, ¿cómo cree usted que influyen los errores o deficiencias constructivas en el desempeño estructural? Es muy importante. Es muy importante. De hecho, ya tuvimos una charla que la referí en mi charla anterior en relación al desimbraje inoportuno de una estructura. Es un problema muy recurrente y las normativas no establecen control sobre ello. No es una responsabilidad del ingeniero estructural, es una responsabilidad entregada a la fase construcción. Pero tiene gran importancia el desimbrado, que es uno de los casos. Y los errores, desde luego, son sumamente importantes. El problema es que, como decía un profesor, Rodrigo Flores, dice, los médicos entierran sus errores y los ingenieros les construimos monumentos. Así que hay que tener mucha vigilancia o supervigilancia en que la obra se lleve a cabo y que en lo posible hay un modelo as-built, por si hubiera variaciones en relación a la geometría empleada y algún sistema de pruebas de carga cuando la estructura lo amerita. Pero indudablemente es muy importante. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Tenemos una segunda pregunta. Dice, conozco que en Chile existe un sistema envidiable de revisión a los análisis, diseño estructural e infraestructura. Tal vez nos puede comentar su experiencia en este proceso y si los modelos de control son hechos mediante software reproduciendo todos los análisis o mediante modelos de control como los que hemos visto en esta charla. Muchas gracias. Agradezco mucho la pregunta porque es muy relevante y yo creo que debiera ser un estándar mundial en los países que tenemos fuerte incidencia de la acción sísmica en nuestros diseños. En primer lugar, el ingeniero revisor es un ingeniero calificado. Es decir, se requieren más calificaciones para ser revisor de un proyecto que para hacer un proyecto. Entiendo que 4 categorías en Chile, o 3, no estoy bien seguro, en que el nivel de exigencia al revisor crece en la medida que asciende en el número de orden que antes mencioné. O sea, la primera categoría revisor resuelve cualquier problema, la tercera o cuarta, la que sea la última, solamente ciertos tipos de estructuras que están limitadas en altura y en superficie. Ahora, la ley no obliga al revisor a rehacer los cálculos, sino que verificar los cálculos, verificarlos, no rehacerlos.
Por consiguiente, los modelos de control tienen gran importancia, porque nosotros, por ejemplo, en nuestra empresa, que la tarea exclusiva prácticamente es la de revisión de proyectos industriales y proyectos de edificios urbanos, hacemos modelo de control porque si dos modelos diferentes llegan a resultados cercanos, estamos validando el resultado del proyectista. Es altamente improbable encontrar situaciones en que los resultados sean iguales y los modelos sean absolutamente divergentes o no convergentes, para usar una palabra diferente. Estos modelos de control, como son más simplificados, tienen un trabajo de elaboración mucho más sencilla. Además, no olvidemos que el ingeniero que realiza el proyecto tiene que rescatar de planos de arquitectura, confeccionar sus modelos, estructurarlos, determinar las enferraduras, etcétera, etcétera, o sea, diseñarlos. Nosotros podemos partir del diseño de él, haciendo el modelo como as-built, pero a partir de su plano, y construyendo el modelo y detectando si las capacidades establecidas por él son suficientes, si hay deficiencia de armaduras, si no se respetan algunas disposiciones normativas en relación a desplazamiento y cosas similares. El camino fue largo. Partió, si mal no recuerdo, a fines de los 90 y se formalizó en 2002. O sea, tenemos 21 años de experiencia. Lo que puedo decir al respecto es lo siguiente. Primero, que condujo a la creación de la Asociación de Ingenieros Civiles y Estructurales, AICE, que nos ha reunido, nos ha hecho igualar criterios. No necesariamente no competir, porque es parte de nuestro negocio estar compitiendo, pero llegar con armas limpias a la competencia por honorarios, llegar con productos de calidad que establezcan la diferencia. Y ha creado un rigor tal que se puede sintetizar de la siguiente manera. Hay un refrán que dice: al mejor escribano se le escapa una coma, al mejor ingeniero calculista se le escapa un error, porque está presionado por el tiempo. La exigencia del mandante es tal que le pone más plazos que planos, le pone más plazos que dineros. El revisor equivale, como lo dije también en la charla pasada, el mediocampista del fútbol, el tipo que puede parar, poner la pausa y observar. ¿Por qué? Porque el revisor no está obligado a entregar un resultado en el tiempo, está obligado a decir si está bueno o está malo. Y para decir si está bueno necesita tiempo, y para decir si está malo necesita más tiempo. Porque estar malo significa vuelva al remitente, corrija y vuélvalo a enviar. Y eso es un ciclo adicional en el cual se interviene habitualmente. Yo les recomiendo muy sinceramente que hagan propicia esta ocasión en que me han hecho esta pregunta para intentar lograr algo así. En Perú entiendo que están lográndolo, aún no lo tienen implementado, pero en países del tercer mundo es muy difícil. En los países del primer mundo existe el peer reviewer, o sea, el par revisor, y eso es por ley. Ahora, ellos usan criterios probablemente diferentes, no estoy seguro, pero les puedo decir que el criterio que usamos en Chile con los modelos de control ha sido exitoso. Muy amable, muchas gracias por su respuesta. Realmente nos da muchas directrices para hacer recomendaciones a la gente encargada de la toma de decisiones y el ordenamiento de la construcción. Varias provincias, revisiones, pero claro, el tiempo que se ha implementado esto me parece que ha sido del 2015, tal vez 2014 acá. Y hay todavía un camino largo y que creo que podemos nosotros mejorar y de ello aprender de la gente que nos comparte su criterio acá. Tenemos solamente una última pregunta y las voy a combinar, que es, ¿cuál es su experiencia, si se puede hacer control, modelos de control con los datos instrumentales de la respuesta de una edificación y cuál es el error o deficiencia más típica que ustedes pueden encontrar en proyectos de los calculistas? Perdón, se perdió la señal en el camino, no sé Tal si a vez mí nomás o a todos, pero si pudieras repetir la última parte. Hablaste de
Sí, si lo podemos, digamos, si se pueden tener modelos de control en base a instrumentación de las edificaciones y cuál es el error o la deficiencia más común que se han podido encontrar en todos estos años de revisión. Mira, yo estoy muy de acuerdo con la instrumentación de las estructuras. La instrumentación, sin embargo, nos va a dar resultados a posteriori del diseño. No hay manera de instrumentar algo que no está construido. Y cuando está recién construido, pruebas que son perfectamente válidas, por ejemplo, son las pruebas de carga, para determinar resistencias de losa en particular y algunos esfuerzos posibles de medir. Los problemas de microvibraciones en estructuras tienen algún grado de perturbación. Digo esto por lo siguiente. Porque una estructura maciza, qué sé yo, un edificio de 30 pisos con elementos estructurales potentes, va a tener una respuesta a microvibraciones parecida a la real, porque lo que predomina es la respuesta de estos elementos. Pero en estructuras más pequeñas, con muchos elementos secundarios incorporados, pueden perturbar el resultado. Particularmente, lo dije en la charla anterior, el valor más crítico, el que nos van a mostrar en relación al amortiguamiento, porque van a mostrar amortiguamientos extremadamente bajos, porque en sismos reales, por hablar del caso sísmico, hay comportamiento no lineal, incipiente tal vez, pero hay. Y esa es una disipación de energía que se manifiesta como amortiguamiento equivalente, que es el que usamos en nuestros diseños. Nuestros diseños los hacemos con una estructura real. Entonces, lo que quiero decir en realidad es que no cualquier experimento es conducente a un control de la calidad de la estructura. Pero los equipamientos instalados que van a medir o van a graficar y generar información para sismos reales son sumamente importantes. Antiguamente en Chile la ley establecía la obligatoriedad de contar en los edificios de cierta envergadura en adelante, no me acuerdo si había un límite menor en cuanto a altura o superficie, de instrumentar el edificio. Pero nunca se respetó realmente. Hay algunos edificios que están instrumentados. Por ejemplo, el antiguo edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Ese está instrumentado y da resultados permanentes. Después Rubén Borochek, que tú debes conocer tal vez, tiene muchos elementos instalados en distintos edificios de Santiago o de Chile quizás, que lo está instrumentando y está recogiendo la información y está generando espectros muy satisfactorios que permiten seguir la línea que presentó el profesor Aguiar en la clase pasada, cómo recibir información y generar espectros específicos de diseño en sitios específicos. Yo creo que ese es el alcance que yo podría dar. Instrumentar edificios lo encuentro sumamente valioso para la profesión y para la calidad y la tranquilidad. Incluso puede contribuir positivamente a obtener primas de seguro más bajas. Un edificio instrumentado es como un auto con seguro. En consecuencia, es un elemento digno de considerar en el análisis económico de un proyecto, porque finalmente la instrumentación no es una cosa muy cara. Lo que pasa es que es muy frecuente encontrar este tipo de respuesta, y yo la he obtenido cuando he querido que se instrumente algún edificio importante en Santiago, y me han dicho, perdona, pero esto es un edificio comercial, no es un laboratorio de la Universidad de Chile. Punto. Se acabó. O sea, no quieren mostrar debilidades propias a ajenos. Pero lo lógico sería que estemos conectados a una red que registre esta información, que tenga un grado de confidencialidad lógica, pero por otro lado, desde luego hay un tema económico, comercial, que hace que estas cosas no sean siempre fáciles. Es verdad, muchas gracias por la respuesta. Y tal vez sobre su experiencia en cuáles han sido las deficiencias que con mayor frecuencia se han detectado en la revisión de proyectos. Mira, son muy puntuales, son muy puntuales. Yo diría, si ustedes miran los resultados del perfil biosísmico 3.0 o cualquiera de los tres que les envié la
información, van a ver que hay una nube de puntos que están todos concentrados en torno a valores estadísticamente adecuados. Yo creo que los problemas de diseño propiamente tal han sido filtrados por la revisión, sin lugar a dudas. La revisión filtra todos esos errores o gran parte de ellos, porque hay algunos que pasan inadvertidos por lo que fuera, digamos, el motivo, pero porcentualmente son muy bajos. Pero los problemas importantes son los que derivan de la construcción. De pronto quedan nudos de piedra, que por supuesto nunca estuvieron incorporados en el análisis. De pronto hay un desimbrado de 4 niveles al mismo tiempo, con lo cual la carga sobre una losa cualquiera es 2 o 3 veces la de diseño, y esta se deflecta y arrastra con los puntales que quedaron incorporados de entrepiso a todas las losas restantes, y se producen desplazamientos inadmisibles, con un hormigón fresco que cuando endurece deformado, y hay que hacer toda una maniobra después de emparejar los niveles de piso, porque no podemos dormir adentro de una bóveda invertida. Y eso es carga y es un problema. Yo creo que la mayor cantidad de problemas, y no son muchos tampoco, están en la fase constructiva. Hay que incentivar la inspección técnica en obra. Yo diría que hoy es un estándar. En Chile, por lo menos, un estándar en edificios en altura. Pero en edificios comerciales más pequeños, que sé yo, de 7, 8 pisos o menos incluso, el gasto en inspección técnica en obra puede ser prohibitivo para el propietario, el que está haciendo el negocio, y bueno, se pagan después las consecuencias. Hay también un proyecto que no sé si ha cuajado, no estoy seguro, que es así como la ITO, que es inspección técnica en obra, está la ITE, que es la inspección técnica estructural. No sé en qué ha quedado eso, le perdí la pista hace un tiempo, pero es un compromiso del ingeniero que hace el diseño, desde luego puede ser otro, que tiene un costo para el proyecto, desde luego, pero que es el tipo que está vigente en obra y que hace una verificación permanente de que las cosas se hagan como la indica el plano. El ingeniero que hace el diseño está obligado solamente a una supervigilancia, pero que es una cosa superficial desde el punto de vista de la inspección. Puedo estar desactualizado con alguna información, me hago cargo de ello, pero transmito lo que creo que es. Perfecto, muy amable. Realmente muy valioso lo que nos acaba de comentar. Ya no hay más preguntas por parte de los asistentes. Quiero acá, antes de olvidarme, destacar que todo el material que nos compartió el profesor Thomas Gendelman se encuentra junto con su conferencia previa en el blog de Science Lab. Ahí hay un enlace y uno puede acceder allí a todo el material. Simplemente es comentario muy puntual. Ahora voy a dar paso de encender su micrófono y su video. En este momento pueden encender su micrófono y ahora ya pueden encender su micrófono y su video. El micro, ya perfecto. Se está perdiendo la comunicación, hay ratos en que no se escucha bien. Bueno, yo quiero empezar felicitando con un aplauso. Excelente conferencia que hemos recibido el día de hoy. Muy bien, muy buena conferencia. Y como era de esperarse de una persona que tiene tanta experiencia y tanto conocimiento, nos deja material para estudiar. Hay que seguir estudiando. Vimos un montón de métodos. Por ejemplo, el del efecto P delta me gustó, dije, está muy sencillo en comparación con el que hacemos con la columna colgante. Hacemos la columna colgante, digo, pero vamos, voy a comprobar, en estos días me voy a poner a estudiar, a comparar con la columna colgante cuánto tengo y cuánto tengo con estos métodos. Varias cosas que hemos visto el día de hoy. Hay que estudiar. Yo personalmente voy a estudiar y molestaré a mi amigo, el doctor Tomás Gendelman, por favor, mándame un poquito más de bibliografía para estudiar tal tema o tal tema que
que están todos los temas, nos dice un curso en 90 minutos de estructuras avanzadas. Es espectacular, todos estamos contentos, con muchas ganas de seguir estudiando y quisiéramos conseguir contando con tu presencia. Es un hombre muy valioso, que nos das mucho ejemplo, en todos los campos y aprendemos mucho de ti. Muchísimas gracias. Igual también hago mi agradecimiento a nuestro anfitrión que hoy por hoy está aquí en Ecuador, ha venido por unos días, que sacamos el tiempo para seguir con estas conferencias. Nuevamente, felicitaciones, muchas gracias y esperamos tenerte en un futuro cercano nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras, siempre tan atentas. Y desde luego para mí es un honor estar acá. Un seminario como no hay otro en el mundo. No hay otro en el mundo que lleve 131 conferencias en forma casi consecutiva, o consecutivas, no estoy muy seguro. A lo mejor han sido todas consecutivas. Y no sé cuántas más tienen previstas. No hay ni un congreso mundial que tenga esta cantidad de conferencias de 1 hora y media cada una, o algo por el estilo. Y los invitados han sido privilegiados. En realidad, tenemos el próximo lunes, que es feriado en Chile, dicho sea de paso, no sé si en Ecuador. Ya se adelantan algunos feriados estándar del calendario para los días viernes o lunes, en este caso para el lunes. Tenemos la conferencia de un distinguido ingeniero chileno al que aprovecho de saludar, aunque no lo he visto personalmente, pero ya nos encontraremos. Aprovecho de mandarle el saludo por ahora y después de estar, ahí está. Hola, ¿cómo te va, Fernando? Gusto de verte. Te he visto participando en las reuniones, pero no nos conocemos aún. Creo que nos vamos a ver a principio del próximo mes, después de tu conferencia, que es el lunes que viene. Como digo, el nivel de los invitados ha sido extraordinario, el tuyo indiscutido, Roberto. Tú eres una figura mundialmente conocida y prestigiada sin lugar a dudas. Tus productos de software son extraordinarios. Brian es un destacadísimo alumno de profesores chilenos en Chile. Y la presencia de toda la gente que observa acá realmente me conmueve, porque en realidad me da un poco de rubor hablar como profesor frente a personas que podrían ser ellos los profesores y yo el alumno. De manera que, bueno, valga todo ello por el placer de estar con ustedes y desde luego buscaré algún otro tema que pueda tratar y que les resulte atractivo a lo menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor Tomás, por sus palabras. Bueno, si bien yo nunca he tenido que, cada vez que conversamos o que estamos en estas conferencias, uno aprende mucho y es por eso que me dijo usted con ese título. Creo que muchos de los que estamos acá hemos aprendido temas extraordinarios del día de hoy. Hemos aprendido cómo resolver estructuras complejas, realmente complicadas, con modelos que uno puede decir son simplificados. Desde análisis lineales hasta incorporación de análisis no lineal geométrico, que son temas que ahora están a la vanguardia, son temas de un alto nivel y fueron más bien presentados en esta conferencia de una manera bastante didáctica y fácil de seguir y que podemos nosotros reproducir. Espero me estén escuchando, no se esté cortando la comunicación. Quiero también compartir, déjenme si puedo hacerlo, mi pantalla. A ver, déjenme ver. Voy a compartir mi pantalla. Y compartir un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Thomas Gendelman en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias. El conocimiento no se detiene.
soluciones simples para problemas simples y complejos. Espero realmente que puedan observar mi pantalla, me puedan escuchar en esta ocasión. Voy a dejar de compartir mi pantalla. No se vio el certificado. Ah, mil disculpas, no, creo que no se vio el certificado. Déjenme ver si. Bueno. En este momento está Ahora viendo mi sí se pantalla. ve. Sí se ve Ya, ahora. muy amable, Perfecto. muchas gracias. Muchas Comparto gracias. el certificado con el texto que acabé de leer hace un momento. Doctor Thomas Gendelman, por su predisposición de participar, por contribuir acá. Realmente nosotros lo que hacemos es, con el doctor Roberto Guiar, gestionar este espacio, invitar a nuestros amigos, colegas, profesionales que también conocemos gracias a estas conferencias, y ustedes son los que nos ayudan y nos motivan a continuar día a día con las conferencias. También a los asistentes, participantes que nos acompañan cada lunes, y de paso reitero la invitación todos los lunes a las 19 horas. Tal vez, profesor Thomas Gendelman, algún comentario final de su parte. Bueno, sería reiterativo, pero es un orgullo estar acá. Tal vez con ello sintetizo todo lo que siento. Realmente muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente, que tengan una muy buena noche. Hasta un próximo lunes. Yo inmediatamente voy a colgar este video en nuestro blog. Estará a disposición para que empecemos a revisar todo este contenido. Pasen muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.